Hola, gracias por continuar con nosotros en este viaje por la Biblia y estamos estudiando, estamos viendo, estamos viajando por el Nuevo Testamento. Como en cada video, te invito a compartir este material con gente que tú consideras le pueda ser de utilidad y si te gustó, dale like, pero sin mayor dilación, pasemos a nuestro viaje por el libro de los Efesios. Muy bien, seguimos con las cartas paulinas. ¿Recuerdan cuáles son las epístolas o las cartas o los libros que llevamos hasta el momento vistos? Bueno, hemos viajado por los romanos, hemos viajado por las dos cartas de Corintios, por Gálatas y bueno, el día de hoy veremos la epístola a los Efesios. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la unidad de la iglesia de entre judíos y gentiles. Esto es uno en Cristo. Y vamos a empezar con un poco de historia y geografía. A mí me encantan ambas materias. La ciudad de Éfeso se fundó en el siglo XI antes de Cristo por unos amigos que se llamaban los jonianos y que en su momento llegarían a ser los griegos. Y esta foto que les estoy mostrando aquí es lo que queda de la fachada de la biblioteca de Celso. Eran personas ciertamente muy doctas, muy instruidas. Este es el mapa de lo que fue en su momento el poderoso Imperio Romano en tiempos de Jesús. Y la ciudad de Éfeso estaba en lo que hoy conocemos como Turquía, más o menos como por aquí. Allá por el año 560, los efesios erigieron un templo a su diosa Artemisa, la cual se constituyó como una de las maravillas del mundo antiguo. Y aquí tenemos una imagen de cómo pudo haber sido. Sin embargo, la ciudad de Éfeso alcanzó su pináculo y fue infame por su prosperidad durante los siglos I al 4 después de Cristo, durante el tiempo de Augusto, quien fue uno de los más conocidos líderes de la antigua Éfeso. Esto es lo que queda actualmente del templo de Artemisa. Y bueno, Dios lleva a Pablo a este puerto, el cual toma como sede, como base, y ahí el Espíritu Santo levanta una sólida iglesia cristiana para impactar al mundo conocido, al mundo antiguo, aquí en este lugar de Éfeso. Como ustedes saben, el autor es el apóstol Pablo y fue escrita en Roma cuando él estaba en la cárcel y muy probablemente esto fue allá por el año 60 o 61 después de Cristo. La carta estaba dirigida a los cristianos que vivían en Éfeso, quienes eran pues principalmente gentiles. Y la razón para escribirles fue porque Pablo veía que había dos peligros que amenazaban fuertemente a la iglesia. Básicamente, el primero era la tentación de adaptarse a las costumbres paganas. Y el otro elemento era una falta de unidad entre el pueblo judío y los gentiles. Estaban disociados, estaban separados. Entonces, para contrarrestar el primer peligro, Pablo expone lo que es la santidad del llamamiento del cristiano en contraste con su antigua condición pecaminosa como paganos. Y para contrarrestar el segundo riesgo, pues Pablo presenta al Señor Jesús como haciendo paz entre los judíos y los gentiles por la sangre de su cruz y haciendo de los dos un solo cuerpo nuevo. Pablo realmente no quería ver dos iglesias, una de judíos y otra de gentiles, sino solo una iglesia de judíos y gentiles hechos uno en Cristo. ¿No? El tema principal de la carta es la iglesia es escogida, redimida y unida únicamente en la persona de Jesucristo y por lo tanto la iglesia debe de andar en unidad y en novedad de vida, en la fuerza del sello y con la armadura de Dios. Y una iglesia que se comporta pues de esta forma claramente va a ser una iglesia diferente que dará como resultado un impacto en las personas a su
alrededor. La epístola a los Efesios se divide principalmente en dos secciones. La primera es el aspecto doctrinal, que está en los primeros capítulos, y la parte práctica, que está en los capítulos del 4 al 6. Y vamos a estudiar esta carta con dos elementos principales. Primero vamos a ver sobre la grandeza y la gloria del llamamiento del cristiano, que está igual en los capítulos del 1 al 3, y posteriormente la parte práctica, que es la conducta del cristiano en vista de su llamamiento, cómo se debe o cómo nos debemos de comportar en la práctica. El llamamiento del cristiano, de los cristianos, de nosotros, es un llamamiento pues especial. Pablo jamás creyó haberse elegido él mismo para el servicio y la obra de Dios. Él siempre pensó que Dios lo había escogido. Y Jesús le había dicho a sus discípulos en Juan 15:16, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, para Pablo, todo viene de Dios. Y aquí está precisamente lo maravilloso. No sería realmente no sería nada extraordinario que el hombre escogiera a Dios. Normalmente el hombre es quien se hace sus dioses. Pero aquí lo maravilloso es que Dios haya escogido al hombre, a ti y a mí. Es Dios quien toma el primer paso para buscarte a ti y a mí, para buscar al hombre. Es Él el que se acerca a nosotros, como en esta imagen ampliamente conocida por todos. Dios nos escoge o nos ha escogido para que seamos santos y sin mancha. Este es el hecho y el desafío que la iglesia ha enfrentado con toda lentitud. En la iglesia primitiva, el cristiano jamás dudaba de que debía de ser diferente del mundo. De hecho, sabía que tenía que ser tan diferente de los demás que existía la probabilidad de que el mundo lo matara y con toda seguridad lo iban a aborrecer. Pero pues la iglesia moderna en el siglo XXI tiende a aminorar las diferencias entre la iglesia y el mundo, los de afuera. Más bien, nosotros queremos ser como es la gente que nos rodea. Pues nos queremos vestir como los otros, queremos traer tatuajes o queremos pintarnos el pelo como los otros. Ahora algunos hasta los varones se quieren pintar las uñas. Queremos hablar como hablan los demás. Queremos fiestas como las demás personas. Con mucha frecuencia estoy seguro que habrán oído, mientras vivas una vida decente y respetable, está perfectamente bien que seas miembro de la iglesia y te llames cristiano. Esto es, no se necesita ser tan diferente de los demás. Y en ese afán por ser como son los demás, pasamos a ser de la secreta. Y muy poca gente a nuestro alrededor puede ver una diferencia importante, una diferencia significativa entre nosotros y ellos. Y nuestro cristianismo se diluye. Y entonces Satanás ha ganado la batalla. Ya somos como los demás. Hemos perdido ese diferenciador. Antes llevábamos la Biblia para ir al templo. Ahora, pues como están nuestros celulares, pues ya nada más cargamos con el celular. Hasta en eso somos de la secreta. Ya somos como los demás. Mas Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso está en 1 de Pedro 1:15. Y por santo debemos de entender como apartado. Sí, apartados del mal, apartados para hacer cosas buenas, cosas que den ejemplo y que den impacto a las personas que nos rodean. No es estar en un nicho, no es que nos pongan veladoras, no, es estar apartados de hacer el mal, es ser diferentes. Para ver esta carta a los Efesios vamos a meditar en la grandeza y en la obra del llamamiento cristiano, porque el cristiano es bendito en Cristo, y eso está en Efesios 1:6. Después lo pueden buscar con calma. El cristiano es escogido en Cristo. Eso está en el versículo 7. El cristiano ha sido adoptado por Cristo. Sí, tú, yo fuimos adoptados ya por Cristo porque Él nos redimió y nos perdonó de nuestros pecados. Y al morir Él en la cruz, entonces nos hace herederos junto con Él. ¿Y sabes qué?
Una vez que hemos creído en el Señor y que hemos sido nombrados como herederos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora vive en nosotros y entonces ya somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo Jesús. ¿Se fijan todo lo que somos por creer, por fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Somos salvos por gracia. Y para algunos de ustedes tal vez se preguntan, bueno, ¿y qué significa gracia? Pues gracia simple y sencillamente es un favor inmerecido. Entonces somos salvos no porque no lo merezcamos, no por lo que hayamos o podamos hacer, sino por el puro amor, por el puro afecto de Dios hacia nosotros. Y de acuerdo con Efesios 2, antes de venir a Cristo, pues nosotros estábamos muertos en vida. Porque en el versículo del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Por su gran amor, pese a estar muertos por causa de nuestro pecado. Y nótese, aquí es por nuestro pecado en singular. O sea, por los pecaditos, por un montón de cosas que hacemos. No solamente tenemos que matar a alguien o robar un banco. Por nuestro pecado, por hacer las cosas que no agradan a Dios, por errar en el blanco. Y entonces, por nuestro pecado, Dios nos levanta junto con Cristo su Hijo y nos hace sentar en los lugares celestiales. Eso es lo que está diciendo este versículo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y es la tercera vez que se emplea esta expresión en esta carta, debido a nuestra posición en Cristo. Ya estamos potencialmente y virtualmente en el cielo, donde Él actualmente está, donde Él está en realidad. Y entonces estaremos reinando junto con Él. Por gracia sois salvos. ¡Qué maravilla! ¡Qué fuerte es esta palabra, este favor inmerecido! De acuerdo con Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí, amigos, hay dos elementos. El primero es, el objetivo es mostrar a otros las riquezas de su gracia, del gran regalo. ¿Cuándo? Pues en los siglos venideros. O sea, hoy, en pleno 2021 y ya casi 22. Y el segundo punto es que nosotros estaremos disfrutando de las riquezas de su bondad. Entonces aquí vemos la trascendencia, la eternidad de Dios y su plan perfecto. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero a diferencia de las letras chiquitas en muchos de los contratos humanos, el pacto entre Dios y el hombre, el precio total o el costo total de nuestra salvación genuinamente ya fue cubierto al 100%, ya fue saldado. Es un don, es un regalo. Pero ojo, aquí es importante esto. Y no es que nuestra salvación haya sido gratis. No, no, no. Tuvo un costo y un costo muy alto. Pero ese costo, ese precio ya fue cubierto o pagado por Jesucristo en la cruz. Ese fue el precio, que muriera Jesucristo solo, cargando con el pecado de todos nosotros, pero obedeciendo al Padre. Y siguiendo con este hilo de pensamiento, si la salvación se lograra a través de buenas obras, pues imagínate cómo estaríamos, presumiendo, gloriándonos de lo que nosotros hemos hecho. Y esto, ¿saben qué? Me recuerda a esas tristes imágenes que cada 12 de diciembre vemos en la televisión y que se llevan a cabo. Gente que va de rodillas, sacrificándose, caminando largas distancias, esforzándose, lastimando su cuerpo para ir y estar frente a una imagen, para que ella vea lo que hice y cómo me sacrifiqué. A ver, de entrada, amigos, una imagen
no te puede ver. Y segundo, ni nosotros, ni ninguna persona, pastor, sacerdote, ni la madre terrenal de Jesús, quien por cierto murió allá por el siglo I después de Cristo. Nadie de estas personas pueden hacer algo que valga la pena para poder cubrir o pagar por nuestro pecado delante de Dios. Porque todos los anteriores, todas las personas, de acuerdo a la Biblia, son pecadores o somos pecadores. De acuerdo con la Biblia, solamente Jesucristo no cometió pecado delante de Dios. Eso dice la Biblia. ¿A quién le crees? ¿A las personas o a la Biblia? Y entonces, solamente alguien perfectamente santo, alguien sin mancha, sin culpa, se da en sacrificio vivo por ti, por mí. Porque la palabra de Dios dice claramente en Romanos que la paga del pecado es muerte. ¿Recuerdan? El derramamiento de sangre como consecuencia del pecado es lo único que vale dentro de la justicia de mi Dios. Porque incluso si nosotros nos ofreciéramos para morir, ni aún así la haríamos, porque no somos santos. Y entonces nuestra muerte no serviría para reconciliarnos con Dios. Realmente seríamos como uno de los tantos borregos sacrificados en el templo durante años y años. Como Dios sabía que nadie podría reconciliarse con Él, Dios mismo diseñó el mecanismo o el plan redentor perfecto, Jesús, su propio Hijo, el único ser santo y humano al mismo tiempo, para llevar mi pecado y el tuyo en la cruz. Así, cuando nosotros aceptamos por fe este sacrificio perfecto, en ese momento Dios nos acepta como limpios de pecado y nos acepta por la sangre de Cristo. Ojo, Dios es el que diseñó el plan. Jesús lo implementó y lo único que nosotros podemos hacer es aceptar por gracia, un regalo inmerecido, este regalo de vida. En Efesios 2:10 dicen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, de acuerdo con este versículo, nosotros, los creyentes, somos hechura de Dios por Jesucristo con el propósito, con el objetivo de realizar buenas obras. Y ojo, no para ser salvos, ya quedamos en eso, no podemos hacerla, pero como resultado de que ya somos salvos. Y nótese que las buenas obras Dios las preparó de antemano. Así que, pues realmente no tenemos nada para gloriarnos. Dios es el todo. Él preparó las buenas obras y nosotros las implementamos por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el cristiano ha recibido el poder de Dios para hacer buenas obras y demostrar a todas las demás personas la gracia de Dios por toda la eternidad, con el único propósito de dar gloria al Padre, que la gente se percate de su necesidad de restablecer su relación con Cristo y con Dios, obviamente. Por lo tanto, no debemos ni pensar en contemporizar con las normas mundanas, pues hemos sido llamados a ser santos, a ser, ya les dije, apartados, y con el propósito de hacer estas buenas obras, cosas que sean notoriamente diferentes de lo que la gente a nuestro alrededor hace. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cercanos a quién? A Dios, por la sangre de Cristo. En los dos versículos anteriores, Pablo les está hablando a los gentiles. O sea, recuerden, a la mayoría de los efesios. Y lo que claramente les está diciendo es que ahora hemos sido cercanos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Estábamos antes lejos, ahora nos hemos acercado al Padre. Y entonces ya no hay más judíos, ya no hay más gentiles, sino solamente creyentes e hijos de Dios, todos justificados y reconciliados con el Padre por medio de la cruz de Cristo. Y todas estas personas, judíos, gentiles, etcétera, todos conformamos una iglesia que se espera que dé testimonio de Él
por medio de las buenas obras. De nada sirve que nos estemos congregando si no somos diferentes. De nada sirve que nos estemos congregando con los hermanos si no hacemos buenas obras. Si la gente a nuestro alrededor nos ve como a cualquier otro, entonces no estamos llamando la atención, no estamos demostrando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, Pablo insiste, los gentiles, o sea, nosotros, nos llama coherederos y copartícipes de la promesa. ¿De cuál promesa? La que Dios le dio a su amigo Abraham. Con base en lo aprendido, que hemos sido reconciliados ya con Dios y salvos por gracia, pues entonces, ¿cómo debe ser el andar diario del cristiano? ¿Cómo nos debemos comportar tú y yo? ¿Cómo tiene que ser? En Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es, hemos sido llamados a ser ejemplo. Hemos sido llamados a ser diferentes. Ojo, ya somos salvos, pero ahora tenemos que dar testimonio de que Dios es santo y de que nosotros somos sus hijos, o sea que también somos santos. En Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es, debemos afanarnos, debemos trabajar para lograr la unidad del Espíritu y que ésta se manifieste dentro de la iglesia. Esto es, en nosotros los creyentes, buscando y teniendo paz para con las demás personas, principalmente con los hermanos, dentro de la congregación, unidad del Espíritu, que todos juntos podamos alabar a nuestro Padre. Finalmente, lo que Pablo nos dice es que sí, debemos de ser diferentes a los demás. Y específicamente en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay actitudes, formas de actuar que, amigos, debemos de modificar para que sea más que evidente que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y yo regreso a mi punto. ¿Cómo hablas? Y hablo mucho de cómo hablamos, porque es lo que las personas oyen, es cómo nos ubican. ¿Con groserías? ¿Con burlas? ¿Eres sarcástico? ¿Andas por ahí regando chismes? O como dice la Biblia, o cuando te comunicas, usas la palabra de Dios, o hablando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Cómo respondes, amigo, ante la agresión? Cuando alguien viene en el coche y se te cierra, ¿qué le dices? ¿Que Dios te bendiga? ¿O le dices otra cosa? ¿O más cosas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo tratas a las demás personas? A tus empleados. ¿Cómo te comunicas? Colaboradores. ¿Como si fuera a ti mismo? ¿Como si fuera a tu familia? Porque incluso en la familia a veces se nos pasa la mano en cómo les hablamos a la gente que decimos que queremos, que amamos. Es allí, en el hogar, en nuestra casa, como debemos de empezar, hablando adecuadamente, alabando las características buenas de las personas y bendiciendo a los demás. Amigo, ¿cómo llevas tu vida sexual? ¿Te dejas dominar por el miedo, por los temores, por las circunstancias que están sucediendo? ¿El alcohol te gana? ¿El alcohol tiene dominio? ¿No puedes tomar nada más una copa? ¿O qué pasa con el juego de azar? ¿O qué tal con la comida? ¿No te puedes controlar? ¿Te dedicas a comer y a comer y a comer? ¿O dejas que el Espíritu Santo actúe y tome control de la vida y eres una persona que llama la atención en cuanto a cómo te comportas, en cómo te relacionas con tu familia, con tus trabajadores, con tus jefes, con la gente que está a tu alrededor? ¿Realmente llamas la atención? ¿O no te has despojado de el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos?
El Señor quiere que nos renovemos nuestro espíritu. Eso es lo que Él quiere. Amigos, ciertamente no es fácil. Lo he dicho en el video anterior. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Le tenemos que poner nuestra vida en manos del Espíritu Santo y permitir que la actividad o el ejercicio de la santificación que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas sea día con día. Que hoy seas mejor que ayer, pero que mañana seas mejor que hoy. Esto no es por tu esfuerzo, porque no es por obras. Esto es dando nuestra vida completamente en las manos del Señor. A continuación te invito a ver el video de The Bible Project Español. Ya sabes que están muy buenos. Pon mucha atención a este video. La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio, cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal.
Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó. Perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto. Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio.
Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús. De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Espero que les haya gustado el video, que haya sido ilustrativo sobre esta carta de Pablo a los Efesios. Y como cada video, cerramos con un texto para memorizar. Está en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amigos, aquí insistimos, no es por obras para que nadie se gloríe, es exclusivamente por gracia, por lo que Jesús ya hizo en la cruz por ti y por mí. Y finalmente, pues les deseo una muy feliz Navidad. Que el Señor los bendiga.